Sí, aquí está. Afortunadamente mi cámara me ha ayudado con su incapacidad y su inutilidad, que no puede estar media hora, más de media hora grabando. Preguntáronle a Michelangelo Bonarrota, Michael Angelo Bonarrota, cómo no escribía algunos documentos y avisos para declaración de lo que obraba, a lo cual respondió que más dificultad le daba el escribir y declarar sus obras que no de hacerlas, que si se ponía a declararlas, escribiría tan altamente que no sería entendido sino de los maestros, que para esto de enseñar a discípulos es menester gracia particular y ciencia de por sí. Es decir, Miguel Ángel daría una explicación que no sería una explicación, no valdría, porque sería una cosa tan compleja que nadie la entendería, con lo cual no sería una explicación. Por lo tanto, Miguel Ángel reconocía con modestia que él no era buen maestro, que él no podía enseñar. Y dice Martínez: esta gracia ninguno más que el gran Rafael de Urbino, que con particular don del cielo superó a todos los de su tiempo, que no se sabe hasta hoy persona que militase debajo de su doctrina, que no haya salido con grande estudio. Lo que pasa es que, claro, de acuerdo, Rafael, Miguel Ángel no sabía enseñar. Rafael sabía enseñar muy bien, pero solo a sus discípulos. No escribió ningún tratado, así que no... Aparte de que tampoco estoy tan seguro de esto de que todos los discípulos de Rafael salieran sabiendo. Vamos a ver, por muy malo que sea un pintor enseñando, algo se tiene que pegar. Leonardo consiguió enseñar al Salaíno, que tenía la mente en otra cosa, en pequeños hurtos y en gamberradas, y bueno, enseñó a pintar al Salaíno. De todas maneras, no nos vale Rafael para aprender a pintar, porque hizo acúsmata, hizo principios y preceptos orales. Y no, y dice, tanto que algunos de sus discípulos se igualaron, hombre, ya digo que esto es mucho decir, se igualaron en lo obrado, y muchas pinturas obradas de los tales discípulos han pasado por originales suyos. Y no me admiro de esto por haber visto sus obras tan grandiosas y acordadamente obradas, que no era posible hacerlas en 100 años, no habiendo vivido sino 37. Este varón famoso, con gracia especial del cielo para declarar las dificultades de estas artes y ciencia, tuvo tal suerte que todos sus discípulos lo sirvieron con tanto amor que no lo dejaron hasta la muerte y acabaron sus obras siempre debajo de su doctrina y dibujo. Claro, uno piensa si el saber explicarlo es todo, porque aquí está presentando a Rafael como una especie de general, de Julio César, de Alejandro, de Napoleón, a quien sus tropas lo adoran y lo veneran, y eso desde luego hace bastante por la enseñanza, sin tener que recurrir y sin tener que acudir a la famosa pederastia que muchos griegos consideraban indisoluble e indisociable de la pedagogía, de la enseñanza, hasta el punto de que es Porfirio, me parece, si es Porfirio el que cuenta que los filósofos coetáneos de Plotino se reían de él porque no era pederasta. Pero ¿cómo vas a enseñar sin pederastia, verdad? Si va en el pack de la didáctica. Sigue diciendo, fue su apacibilidad y cortesía tan amable que hasta los más mínimos pintores que se querían amparar de él les enseñaba y corregía. Que desde luego el manuscrito está sintácticamente un poco, por supuesto que es que hasta a los más mínimos pintores que se querían amparar de él les enseñaba y corregía, y supongo que el lector habrá notado extrañas construcciones sintácticas en lo que hemos leído hasta ahora en Carderera. En esta edición pues se añaden algunas preposiciones, se intenta enmendar un poco la sintaxis, que es desde luego bastante oscura, y en metro más todavía. Si queremos excusar la sintaxis de Martínez, pues podemos pensar
en la estrofa oscura de Góngora, en el Polifemo, donde, bueno, tenemos una estrofa que es oscura precisamente porque se salta una preposición, se salta un de y aquello se hunde y no se entiende, aparte de jugar con un atributo y un sujeto que no son intercambiables, un sujeto y un atributo que no son intercambiables. Bueno, pues esto en cuanto a la capacidad didáctica de Miguel Ángel. Sigo con este pasaje. No es pequeña, supongo que sí, que es esto. Sí, no es pequeña dificultad dar clara noticia de un arte y ciencia a quien poco ha cursado en ella. Mas hácese con gusto este trabajo si hay quien tome esta noticia, si tiene genio e ingenio para hacerse capaz de las dificultades que en el arte se ofrecen. Con el ejercicio y continuación todo se alcanza, y más si observan sus reglas y preceptos del arte, que doctrinado y sujeto a maestro, es que siempre está pensando en un maestro, en las fichas que copiar, él no concibe el arte sin maestro. Que doctrinado y sujeto a maestro le hará claro sus dificultades al que las desea saber. Por este camino las sabrá con experiencia, verdad y práctica, y a no hacerlo así lo sabrá de relación, haciendo concepto a su modo, que será a veces muy contrario a la verdad. Pienso que, desde luego, Leonardo no pensaba así, siempre uno necesita al maestro. Evidentemente, Miguel Ángel tampoco, porque si pensara así, transmitiría lo que le enseñaron sus maestros, si fuera tan importante el maestro, y haría su propio batiburrillo de distintas doctrinas tomadas de los maestros. Quizá a Miguel Ángel le costaba tanto convertir en palabras lo que sabía porque hasta ahora nadie lo sabía. Precisamente porque ningún maestro se lo había transmitido, y quizás si nos limitamos a todo aquello que se puede expresar por la palabra, quizá nos perdamos cosas importantes de la práctica artística. Con el ejercicio y continuación todos se alcanzan, y más si observan sus reglas y preceptos del arte, que doctrinado a sujeto y maestro le hará claro sus dificultades al que las desea saber. Pero luego insiste en la práctica, en la experiencia. Por este camino las sabrá con experiencia, verdad y práctica, que es realmente algo más importante que el maestro, y de donde aprendió más Miguel Ángel, o de donde aprendió más Picasso que de los maestros, aun aprendiendo tanto de los maestros, especialmente Picasso. Pero la práctica, que no se transmite por palabras, porque es hacer, es lo que verdaderamente acaba enseñando. Por este camino la sabrá con experiencia, verdad y práctica. Esto no lo da el maestro, lo da el ejercicio. Y a no hacerlo así, lo sabrá de relación haciendo concepto a su modo, que será a veces muy contrario a la verdad. Es decir, cuidado con hacer lo que te da la gana sin el maestro, porque será contrario a la verdad. Mas daremos por este ejemplo claro desengaño y suficiente. Infinitos han estado en Roma, y antes de ir a ella se han informado de su grandeza de palacios, templos, calles, plazas, y aún ha pasado su deseo y curiosidad a tantas noticias que de las más insignes cosas han tenido estampas con justas medidas, hechas con tal arte que no se puede dudar, y llegando a verlo, han hallado mucha diferencia de lo que vieron a lo que ven presente. Esta verdad es constante. Esta es la ocasión que me da dificultad a poner por obra el dar por noticia al que lo desea perfectamente sin el ejercicio de la práctica, que del decir al obrar hay mucha distancia. Así que Martínez también halla que hay cosas que no se pueden comunicar o no se pueden comunicar con facilidad y que requiere un arte diferente el comunicarlas, porque en la práctica el contacto directo lo da con facilidad, pero luego no se puede transmitir, como en estas copias de los palacios romanos, estas litografías, estos grabados, estos dibujos, estos diseños de los palacios romanos.
mas forzosamente... Bueno, eso es. Esta es la ocasión que me da dificultad a poner por obra el dar por noticias al que lo desea perfectamente sin el ejercicio de la práctica, que del decir al obrar hay mucha distancia. Mas forzosamente se ha de elegir algún medio proporcionado con el cual, si no en todo, en parte, demos con alguna evidencia noticias para este conocimiento. Este conocimiento se divide en 3 géneros. El primero es noticias del arte. El segundo, prácticas del arte. El tercero, fundamento del arte. Raíz cuadrada de la inteligencia y noticias del arte. Raíz cuadrada de la inteligencia y noticias del arte. Y anota, a propósito de esto de la raíz cuadrada, voz erudita usada como metáfora de la esencia de ese conocimiento más profundo de la pintura que presupone la inteligencia, además de las noticias del arte. Bueno, no vamos a sumergirnos en la raíz cuadrada de -1 que aparece en Nosotros de Zamyatin. Es desde luego una expresión muy poderosa y muy célebre en los pocos años en los que llevamos leyendo a Martínez, porque ya lo digo, solo se editó en el siglo XIX, Raíz cuadrada de la inteligencia y noticias del arte. Las noticias del arte hállanse en muchos que por su natural inclinación, claro, por supuesto Sokal, porque es Sokal, lo que pasa es que publicó Imposturas del arte en francés. Sokal podría decir que es el primer ejercicio de alguien de letras o alguien de humanidades o alguien de las artes que para darse pisto mete aquí cosas de matemáticas que no vienen al caso. Raíz cuadrada de la inteligencia y noticias del arte. Bueno, sigue diciendo, las noticias del arte hállanse en muchos que por su natural inclinación a esta profesión y enamorados de la belleza de ella, procuran adquirirlas con prácticas que con muchos entendidos maestros tienen, yendo y practicando con ellos como advertidos de algunas dificultades que en discursos semejantes nacen, de que les queda una cierta noticia que de verdad se conoce que si fueran doctrinados regularmente, llegaran a honesto conocimiento. No puesta en ejecución esta materia, quedan solamente con el buen deseo. Vamos, que hay que practicar, que hay que ejercitarse. El juicio de estos es una fantasía sin entero fundamento, que entre una cosa buena y otra mejor o singular no sabrán dar el grado y distinción de su mayor estimación, y así quedan con solo conocer lo malo y lo bueno generalmente, porque no da lugar a mayor especulación, quedándose solamente con estas simples noticias. El segundo conocimiento, que es práctica del arte, es más adelantado, cual se adquiere con el manejo del arte, que es en esta manera. Aprenden este arte, casi decirse puede, mecánicamente. Hacen uso de copiar imitando lo que ven, sin más inteligencia que aquel uso que toman de memoria. Demos un ejemplo. Hace un grande orador una elegante oración con fundamentos propios de retórica admirable. Da esto que lo recite otro que no entiende lo que allí va. No le será posible recitarlo con aquella vivacidad ni sentido como lo recitara el mismo orador que dispuso la oración, que no es lo mismo leer que sentir lo que se lee. El tercero conocimiento, que es fundamento del arte, consiste en hacerse muy dueño de la simetría, de la anatomía, de los contornos y circunvalación del cuerpo, estar muy cierto en la perspectiva, tener muy buena elección dando a cada cuerpo que haga su sitio y lugar, ejecutar las invenciones de la historia con grande unión, dándoles las luces convenientes y atender con cuidado el puesto en que se ha de colocar lo pintado y de dónde se ha de ver. Este es el perfecto conocimiento y fundamento para hacer juicio de cualquier obra, por dificultosa que sea, y para poner la ejecución practicándola con estas noticias. Hame movido a hacer esta descripción el ver el orgullo de muchos que su fantasía la quieren hacer arte y preceptos, engaño manifiesto y pernicioso, hacer a la verdad agravio, hacer mecánico al arte, medir sin compás, mirar sin ver, juzgar sin razón y obrar sin ella.
todas las cosas corpóreas que tienen vida, las crió Dios con tanta providencia y mensura que ni se les puede añadir ni quitar cosa que no sea disforme. El ejemplar lo tenemos en las manos: un caballo, un macho, un toro, un león, con todos los demás animales. Si no tuvieran diferentes simetrías y facciones, no se distinguieran unos de otros. Para formar con perfección, es necesario que entre el arte, que ésta da a su justa medida, por donde, con lo figurado, queda perfecto y el que lo ve satisfecho. Y a obrar solo con la fantasía, en lugar de caballo, hiciera macho, y no con las partes propias que pide. No es mi intento decir esto para que se haya de andar tan ajustado teniendo el compás en la mano y con esta molestia, que es cosa muy cansada y tediosa. Solo haga tanto hábito en la certeza de esto, que, cuando llegue a meterlo por obra, no se le conozca trabajo forzado, sino liberal y franco. Claro, por supuesto, después de este rechazo, de este ataque contra la fantasía, es evidente que deberíamos leer lo que dice de El Bosco. El disparate de Jerónimo Bosco, que así se llamaba, lo busco por la edición de Carderera, no porque debajo de ellas no hubiese cosas de grande consideración y moralidad. Referir lo que él pintó fuera menester un libro entero para darlo a entender. Solo diré de 3 para que se conozca su raro capricho y fecundo ingenio. Y fue una tabla de la tentación de San Antón, donde finge un infierno en forma de un país muy dilatado, todo lleno de llamas, atormentando a muchos condenados, así de lejos como de cerca, con mucha propiedad y distinción. En el término principal de esta obra está el santo, tan atribulado que se deja conocer padece grande fatiga, rodeado de infinidad de demonios que le atormentan, de tan extrañas figuras y horribilidad que sólo una de ellas bastara a atemorizar cualquier animoso corazón. A más de esto he visto, así en pintura como en estampas, los 7 pecados mortales, con tanta viveza expresados, que es una maravilla y de grande ejemplo. Bueno, la mesa de los 7 pecados capitales está hoy en el Museo del Prado y evidentemente estaba en las colecciones reales. A más que hay un género de demonios tan espantables que están atormentando a los condenados según el pecado con tan extraordinarios modos de tormentos que es cosa nunca vista, y por este camino se hizo singular y llegó a merecer ser tenido en grande estimación. Y muchos se convienen que nuestro don Francisco Quevedo, en sus sueños, se valió de las pinturas de este hombre ingenioso, porque inventó y pintó innumerables cuadros, así al óleo como al temple. Bueno, hay una nota, por cierto, de Carderera, dice: curiosa noticia que no hallamos en ningún otro escritor del arte. Bueno, pues yo diré, pues muy mal, porque es que Quevedo cita a El Bosco en los sueños. Y le dicen, pregunta a Quevedo, bueno, ¿y por qué El Bosco pintaba así a los demonios y no como los estoy viendo? Y le responden, pues porque no creía en ellos. Así que muy mal por los historiadores del arte, porque Quevedo conoce perfectísimamente a El Bosco. Hay quien puede dudar de que Quevedo leyera o no a Rabelais, pero no hay duda de que conocía perfectamente a El Bosco. Además, una persona de su posición, con tan libre entrada en la corte, evidentemente conocía a El Bosco. Quevedo, bueno, don Francisco Quevedo, estábamos... Además, lo llama Francisco Quevedo, no de Quevedo. No se sabe dónde murió, pero solo se conoce que vivió muchos años por lo mucho que obró. Algunos pintores han seguido su rumbo, así en Italia como en Francia, Flandes y Alemania, si bien no han sido tan abundantes de inventiva como fue este autor. Así que, cuidado, la imaginación que quiere subvertir la naturaleza hay que evitarla. Pero Martínez alaba la inventiva del Bosco. Es más, reprocha a sus discípulos no ser tan inventivos.
mas con grande magisterio y útil suyo. O sea, sí, vamos, está bien. Por no salirnos de esta ilustrísima ciudad de Toledo, donde ha habido en todas facultades excelentísimos ingenios, así en pintura como en escultura, diré de un hijo de ella que se llamó Tristán, que estuvo mucho tiempo en Italia en compañía de nuestro gran Giuseppe Rivera, llamado el Españoleto, donde vino muy medrado en sus estudios. Tuvo su manera muy franca y liberal, y fue en su patria muy estimado. He visto algunas obras de su mano, que merecen ser tenidas en mucha memoria. No le siguió la fortuna en el premio como merecía, tuvo algunos discípulos, mas ninguno llegó a la raya que él. He visto algunas imágenes de escultura de mano de un hijo de esta ciudad que por no saber el nombre no lo escribo, mas sus obras son de calidad que merecen ser muy recomendables a la memoria. Bueno, esto no debería haberlo leído porque no trata de la inventiva. Digamos que aquí el Bosco es único y además vence este prejuicio que tiene Martínez contra la fantasía. Bueno, pues como se ha hablado del poco fundamento de algunas críticas y de algunos críticos que si no se hacen las cosas a su modo no están bien, y desde luego aquí hemos visto que Martínez no tiene ese prejuicio, porque si él critica que un caballo tiene que ser un caballo y que un macho tiene que ser un macho y un toro tiene que ser un toro, y censura la fantasía como corruptora del arte, entendíamos que no tendría que alabar a El Bosco, no tendría que alabar la fantasía y la inventiva del Bosco, y sin embargo lo hace. Pues a propósito de esta crítica de críticos, de esta crítica de la crítica que solo cree bueno lo que a ella le parece que según su precepto es lo bueno, habiendo tantos maestros y tantos preceptos, que esto es algo quizá desde luego aprovechable de esta visión de Martínez de que siempre hace falta un maestro. Hay muchos maestros y él ha acudido antes a un refrán, no sé si se va por lo llano, bueno, pues cada maestrillo tiene su librillo. A propósito de la crítica de críticas, convendrá muchísimo leer este pasaje. En este mismo tiempo floreció un pintor llamado Filippo Liaño, singular retratador en pequeño, muy venerado y estimado, porque a más de ser parecidos, los hizo con tanto magisterio que causó maravilla. He visto algunos suyos, porque esto es una edición paleográfica, yo lo veo innecesario, desde luego, una buena edición puede modernizar, y si puede modernizar puede llamar José Martínez a Giuseppe. He visto algunos suyos de manera tan franca hechos que no parecían de mano de un retratador, sino de un gran pintor. Curiosa diferencia, un retratador, un retratista, parece que se adelante a los prejuicios de la Academia de Londres, que consideraba que Turner era un grandísimo pintor porque era un paisajista, en tanto que los retratistas estaban menospreciados, como si hacer un buen retrato fuera algo fácil. No parecían de mano de un retratador, sino de un gran pintor. Este no tuvo discípulos, sino una hija suya, que claro, nuevamente hay que añadir un ala. La sintaxis de Martínez es un poco infantil, es como los niños que no saben, que no conocen la hipotaxis y no pone los nexos adecuados, no pone las preposiciones adecuadas. Una hija suya a la que le enseñó esta noble profesión, y la aprendió con tanta excelencia que casi igualó al padre. De este gran retratador no se sabe que hiciese otra cosa que retratos en pequeño, y con solo este ejercicio ganó muchos ducados. Sustentóse muy honoríficamente, honró mucho a sus profesores, y en su muerte le honraron sobremanera. De muchos otros he visto obras dignas de gran alabanza, pero como viven y de cada día se van mejorando, dejo sus elogios para otra pluma más delgada que la mía, que con el tiempo no faltará quien haga de ellos memoria y les dé el grado de honra que merecen. Mas no por quedar escaso y mostrar el amor y deseo de ayudarte y prevenirte,
Te quiero advertir que esta profesión de hacer retratos es materia muy penosa y a veces poco premiada por ser los censores que han de hacer juicio de ellos, por la mayor parte, ignorantes. Y haber de atender al juicio de cada uno es fatiga muy grande para quien obra este ejercicio. Pero para consuelo tuyo, te daré un ejemplar que sucedió en Sevilla a un gran señor residente en aquella ciudad, el cual, deseando hacer un retrato suyo entero, se valió de un pintor de más opinión de aquella ciudad en este ejercicio. Mandóle llamar, y diciéndole su intento, puso el pintor luego mano a la obra con gran diligencia. Hecho que fue, lo hizo ver y enseñar a muchos amigos suyos, los cuales lo censuraron como unos ignorantes. Este señor no dudaba de la bondad de la obra, si solo en lo parecido, es decir, aunque solo fuera en lo parecido. Si es un sí con tilde. No dudaba de la bondad de la obra, sí solo en lo parecido, con lo que uno se dice, hombre, si un retrato no es parecido, no es bueno. Hay que ver la gran manga ancha, la gran tolerancia de Martínez, que considera que un retrato puede ser artísticamente bueno, aunque no se parezca a la verdad. Aunque el caballo no se parezca a un caballo, el cuadro puede estar bien, aunque no se parezca a un caballo, así que tampoco es tan intolerante. Sí, solo en lo parecido. Y para desengañarse, claro, lo que pasa es que como solo no tiene tilde, y para desengañarse, porque es edición paleográfica, pero con tildes, o sea, es una cosa templada, tibia, no, ni está modernizada, no es una edición, es aquí poner lo que dice el manuscrito, pero esto no es una edición. Sí, solo en lo parecido, y para desengañarse mandó llamar a Luis de Vargas, celebradísimo pintor. Claro, la de Carderera es más difícil todavía de leer porque no suple preposiciones y es más difícil de leer. Mandó llamar a Luis de Vargas, celebradísimo pintor. Enseñóle el retrato y, visto con atención, mostró en el semblante grande admiración y dijo ser cosa superior. Díjole el señor: no dudo en eso, sino que hay tantos que lo censuran, diciendo unos que sí, otros que no, los unos en esto, los otros en estotro, y por eso os he llamado, para que me desengañéis. Respondió Vargas: Su excelencia se desengañe, con dos Cs, pero entiendo que como es Sevilla, pues dirían su excelencia se desengañe, que metiendo una pintura a vista, cada uno se hace juez de lo que no sabe hacer ni entender, y aun entre los mismos pintores quieren que las pinturas sean a su modo y juicio. Ya lo había dicho, ¿verdad? Que cada pintor quiere que las cosas se hagan como él las hace. Aun entre los mismos pintores quieren que las pinturas sean a su modo y juicio. Todos los hombres entendidos y doctos y de grande estudio hacen los juicios bien hechos, y si vuecencia gusta hacer lo que yo disponga, quedará satisfecho en cuanto a lo parecido. Cogió Luis de Vargas el retrato y lo puso un paso adentro de una pieza. Hizo cerrar las ventanas de ella, corrida algo la cortina de la parte de afuera de la puerta, y dijo: Señor, agora mande vuestra excelencia llamar a toda prisa un lacayo que suba, y vuestra excelencia y yo nos estaremos tras del retrato, y entonces se verá el desengaño. Hízose así como lo dispuso Vargas. Subió el lacayo con la misma prisa que fue llamado. La pieza era muy capaz, y a 6 pasos que dio, viendo que el retrato no hablaba, dijo el lacayo con toda sencillez: ¿Qué me manda su excelencia? Visto esto por el señor duque, bueno, ya hemos dicho que pone excelencia, pero sí, excelencia. ¿Qué me manda su excelencia? Visto esto por el señor duque, dijo: esto es hecho. Yo quedo muy satisfecho de esta obra y a vuestra merced muy agradecido, que no es menos gran filósofo que gran pintor. No menos gustoso, sigue Martínez, y desengañado quedarás de otro suceso, aunque por otro camino que le sucedió a un gran pintor de retratos en grande. Y la nota nos dice que podría ser el cremonés Bernardo Campi. Bueno,
Quien haya escuchado esta historia